Estimados hermanos, hermanas, amigos, me da mucho gusto recibirles de nuevo en esta sala de estudios para darle continuidad a nuestro trabajo de reflexión. En este caso veremos el último tema de psicología revolucionaria. Hemos estado estudiando algunos aspectos bien importantes de este libro y ahora vamos a más o menos hacer con este tema la conclusión para continuar más adelante con otros estudios. El trabajo esotérico gnóstico es un tema que resume definitivamente toda la labor que hay que realizar para trascender el programa anticrístico instalado en nuestra mente. La oración es fundamental cuando concentrados plenamente en nuestra Divina Madre, después de haber comprendido en la meditación un defecto, se ora y se pide y la Madre Divina pues obra misericordiosamente eliminando ese defecto. Bien vale la pena en esta ocasión, al final del libro, recordar palabras grandiosas que dijo el venerable Maestro Samael en determinado momento, cuando se refería, definitivamente nos involucraba a los salvadoreños directamente con este libro. Dijo en cierta ocasión: mi mayor anhelo es que los hermanos gnósticos de la República del Salvador conozcan pues a fondo las enseñanzas y, como ya dije, especialmente que estudien mi último libro, Psicología Revolucionaria. Era en ese momento el último libro, el libro Síntesis, que estaba dejándonos con la guía total, plenamente clara de lo que es el trabajo sobre sí mismo y la eliminación del yo. Y dice: me dirijo nuevamente a vosotros, hermanos del movimiento gnóstico del Salvador. Quiero que pongáis plena atención en esta cátedra, cuyo título será La mente. En esa reunión estaba dando precisamente ese tema y estaba dirigiéndolo a los salvadoreños. También dijo a los jóvenes gnósticos revolucionarios de la República del Salvador: también van mis saludos. Estos jóvenes naturalmente son la esperanza de nosotros para el futuro. Ellos abrirán brecha en la humanidad para la gnosis. Ellos se encargarán precisamente de iniciar actividades extraordinarias en todos los países del mundo. Ellos, los jóvenes revolucionarios activos, inteligentes, son precisamente la esperanza, repito, de nosotros todos en el mañana. A los jóvenes gnósticos van mis salutaciones. Y debemos decir nosotros que a esos jóvenes que en aquel tiempo estaban frente al Maestro Samael, vestidos con un ropaje un poco extravagante, a los hippies, con sus cabellos largos. Después algunos de ellos se convirtieron en directores de monasterios. Después dirigieron y organizaron algunos congresos gnósticos internacionales, convenciones, etc. Jugaron un papel importantísimo en la divulgación del Evangelio de Acuario en Estados Unidos, en Canadá y también en Centroamérica. ¿Por qué no decirlo? De alguna manera también jugaron ese papel en el principio en el México, donde el maestro estaba. Hace otra referencia importantísima y dice: a las damas gnósticas, al Comité de Damas Gnósticas de la República del Salvador, van mis salutaciones muy especiales. Incuestionablemente las damas gnósticas trabajan intensamente y han trabajado siempre en la República del Salvador con verdadero amor a la gran causa. Trabajan para la gnosis. Su labor es grandiosa,
considero que ellas le han dado la mano al movimiento gnóstico en general. Considero que las damas gnósticas incuestionablemente con sus labores han ayudado a financiar todas las actividades del movimiento gnóstico salvadoreño. En aquel tiempo decía eso el venerable maestro Samael, se refirió a las damas gnósticas, a la juventud, que en aquellos tiempos era muy numerosa y bastante activa en el movimiento gnóstico del Salvador. Y a todos pues enviaba ese saludo y la invitación al estudio profundo de lo que es el libro de Psicología Revolucionaria, en ese entonces recién escrito y recién editado. Debo decir también que la primera edición de este libro se hizo aquí en El Salvador. Importante pues esto que se refiere a las damas gnósticas y al aspecto que cuando dice que incuestionablemente con sus labores han ayudado a financiar todas las actividades del movimiento gnóstico. Y nosotros seguimos dando fe de eso y de esas palabras del maestro Samael, porque a la hora de las actividades, a la hora de los convivios, a la hora de las convenciones y de los congresos, nunca falta la labor incansable de nuestras hermanas, haciendo trabajo, haciendo entonces ahora en las secretarías, ayudando entonces en la proyección, ayudando en la organización de todo y embelleciendo cada uno de los lugares donde se realizan las actividades y por qué no decirlo, son la base y fundamento de cuando es necesario tener algunos ingresos, son el fundamento de esa gran labor. Sigue siendo lo mismo, aún un poco menos la cantidad, pero sigue siendo lo mismo y el papel lo siguen cumpliendo. Ahora bien, si aquellos que en aquel tiempo eran jóvenes o éramos jóvenes escuchando esta palabra, pues ahora el tiempo ha pasado y nos toca de alguna manera tomar la dirección de nuestro grupo, esperando definitivamente, como dice el maestro Samael, que algún joven y que los jóvenes entonces ahora dijéramos más cautivos de la ilusión y de la fantasía, de los medios y de todos los recursos ilusorios elevados a la enésima potencia, pues se animen a trabajar, se animen a seguir adelante, a seguir impulsando este trabajo. El maestro decía a ustedes, le decía a todos los que tenía ahí jóvenes, como digo, de pelo largo, vestido con pantalones, campanas de aquellos tiempos, ustedes son la esperanza de todos nosotros en el mañana. Y ojalá pues los jóvenes que están escuchando y viendo este video se decidan a hacer la esperanza de este movimiento gnóstico más adelante. Y con esta reflexión y este recuerdo definitivamente que el maestro nos hace, vamos entonces a estudiar esta parte final del libro de Psicología Revolucionaria. Nos dice el venerable, es urgente estudiar la gnosis y utilizar las ideas prácticas que en esta obra damos para trabajar seriamente sobre sí mismos. Esa es la única razón del por qué escribió ese libro, para enseñarnos cómo trabajar sobre sí mismos. Dijo también que la observación de sí mismos permite que penetre un rayo de luz en nuestro interior. Y también habló de la relación de este libro con la revolución de la dialéctica, que tiene la clave precisa para crear una mente emancipada, para formar mentes libres de condicionamientos, libres de conceptos y del proceso de la opción. Y así se expresaba el venerable maestro, pero lo importante es urgente estudiar la gnosis y utilizar las ideas prácticas que en esta obra, que están Psicología Revolucionaria, damos para trabajar seriamente sobre sí mismo.
Entonces el trabajo sobre sí mismo está relacionado con el yo psicológico, es decir, con lo que realmente somos nosotros, y nos empieza a sintetizar esos aspectos. Dice, cualquier yo se expresa en la cabeza de un modo, en el corazón de otro y en el sexo de otro modo. Eso hay que observarlo a través del sentido de la autoobservación. Necesitamos observar al yo que en un momento dado hayamos atrapado. Urge verlo en cada uno de estos tres centros de nuestro organismo. Es decir, urge verlo en los tres cerebros. Dice, en relación con otras gentes, si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, nos autodescubrimos. Y eso es lo importante que podemos extraer de la convivencia con los demás, la convivencia en las diferentes regiones de la vida donde nos podemos mover, en los diferentes eventos que se nos presentan. Pero es bien interesante cómo el maestro Samael contaba su anécdota, que él asistía a donde cierto personaje que sabía que lo odiaba y que siempre que lo veía lo insultaba. Y él asistía precisamente ahí porque sabía que esta persona, este hombre, lo insultaba, lo trataba de herir. Y él llegaba, entonces asistía ahí, observándose a sí mismo, porque lo que le interesaba era su propia reacción ante esos insultos, hasta llegar el momento y trabajando entonces sobre ese defecto que reaccionaba ante esos insultos. Entonces llegó un momento en que ante su observación profunda y su concentración en sí mismo, llegó un momento en que no sintió absolutamente nada. Y era señal inequívoca que el yo se había desintegrado. Cierta ocasión cuentan las anécdotas que llegó un personaje que odiaba al Buda. El Buda estaba sentado en su meditación y llegó entonces y lo escupió en la cara. Cuando vieron esto los discípulos y especialmente Ananda, le dijo, ¿cómo es posible, Señor? Déjame entonces, que Ananda quería entonces irle a dar de golpes a que se había atrevido a escupirle la cara. Vino el Buda y le dijo que no, y se quitó la saliva de su rostro y le dijo, gracias, muchas gracias. Le agradeció a quien lo había escupido y le dijo, tú me has proporcionado la oportunidad de descubrir que no me has ofendido con esto. Y no le dijo solo eso, sino cuando sientas la necesidad de escupir a alguien en su cara, por favor ven a nosotros y hazlo. Pero con el objetivo, fíjense con qué objetivo, con el objetivo de descubrir dentro de sí mismo que no reaccionaban ante la injuria y ese insulto. Estos ejemplos son pero fundamentales para nosotros en el trabajo sobre sí mismo, porque pues si nos hacen a nosotros eso, cuidadito, no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces estos personajes, obviamente el Buda y el gran maestro Samael y el Buda Maitreya, estaban trabajando y habían trabajado espantosamente sobre sí mismos, eliminando el yo, eliminando el ego, tanto en el pensamiento, en el sentimiento, como en las obras, en las acciones. Pero son ejemplos bien importantísimos. Dice el maestro en su libro, ¿recuerda usted a qué hora le hirieron su vanidad, su orgullo? ¿Qué fue lo que más le contrarió en el día? ¿Por qué tuvo esa contrariedad? ¿Cuál su causa secreta? Estudie esto, observe su cabeza, corazón y sexo, dice él. ¿Cómo se manifiesta ese yo en esos tres aspectos? La vida práctica es una escuela maravillosa. En la interrelación podemos descubrir esos yoes que en nuestro interior cargamos.
Y este es el sentido de la vida. Pero nosotros buscamos entonces una vida tal como nosotros la concebimos, con una paz ficticia tal como nosotros la concebimos, y no buscamos que alguien, por ejemplo, nos haga eso o nos escupe en la cara como hicieron con el Buda, o nos insulte como hacían con el maestro Samael. Porque no nos interesa descubrir nuestros defectos, sino más bien los justificamos, y entonces vemos cómo evitamos a las personas que son de alguna manera antipáticas a nosotros. Porque evadimos el trabajo sobre sí mismo y evadimos la cruda realidad de nuestras propias reacciones internas. Entonces están dando ellos precisamente las claves supremas en esta última etapa. Cómo trabajar esotéricamente sobre sí mismo. Y esto es la piedra angular del libro de Psicología Revolucionaria, de la Revolución de la Dialéctica y de toda la obra del maestro Samael. Cómo encontrar, pues, descubrir al ego que estamos observando o al yo que está en ese presente, en ese momento, en ese instante, qué piensa, qué siente, cómo actúa, cómo nos impulsa la acción. Entonces, porque el yo, vea, se manifiesta primero en el pensamiento, luego toma control de las emociones y de ahí vienen las acciones, nos impulsa al error o a la acción completamente equivocada. Nos explica, cualquier contrariedad, cualquier incidente puede conducirnos mediante la autoobservación íntima al descubrimiento de un yo, ya sea este de amor propio, envidia, celos, ira, codicia, sospecha, calumnia, lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el venerable maestro Samael que la más grande alegría para un gnóstico es descubrir un defecto psicológico que lleva dentro. Pero vean ustedes la calidad que debe haber en una persona de ese tipo. ¿Por qué es la más grande alegría? No se alegra porque lo tiene y porque lo va a exhibir, se alegra porque va a trabajar sobre ese defecto, sobre sí mismo, observando ese defecto, hasta llevarlo a la desintegración. Porque si lo descubrió un elemento que lleva dentro de sí mismo condicionado un porcentaje de su conciencia o de su luz. Pero a nosotros no nos interesa eso, nos interesa encubrirlo. Encubrirlo, como dicen, tiramos la piedra y escondemos la mano. Nosotros hacemos una maldad y entonces la tratamos de encubrir. Tratamos de que no se sepa o que no tomar responsabilidad de la acción. Necesitamos conocernos a sí mismos antes de poder conocer a los demás. Es urgente aprender a ver el punto de vista ajeno. Es urgente aprender a ver el punto de vista ajeno. Y aquí viene entonces la gran lección y la gran directriz hacia la convivencia armónica entre las personas. Porque el aprender a ver, o como decimos nosotros comúnmente, a ponerse en los zapatos de la otra persona, entonces nos va a inducir a la armonía, a inducir a la comprensión y a la convivencia, dijéramos, más o menos pacífica y armónica. Dice en este sentido, si nos ponemos en el lugar de los demás, descubrimos que los defectos psicológicos que a otros indilgamos, los tenemos muy sobrados en nuestro interior. Y esta es la regla gnóstica fundamental que lo hemos estudiado en los demás temas de psicología revolucionaria a lo largo del tiempo que tenemos de estar estudiando esto. De hecho, una regla de oro de la psicología gnóstica es que eso que criticamos más al otro, al vecino o al compañero o a la compañera, a quien sea, eso que más señalamos hacia los demás es, sin lugar a duda, aquel elemento contra el cual hay que trabajar más arduamente en nuestro interior. Amar al prójimo es indispensable.
mas uno no podría amar al otro si antes no aprende a ponerse en la posición de otra persona en el trabajo esotérico. Y eso es fundamental. Porque vean ustedes, hubo un tiempo, yo no sé si sigue siendo así, pero aquí no, en esta escuela gnóstica, la Asociación Gnóstica de Antropología, no nos dedicamos a estudiar la vida de los demás. No nos dedicamos a andar investigando los errores que comete otra persona, porque eso es antinóstico. Eso no es lo que nos dicen. Lo que nos está diciendo aquí es que hay que estudiar y trabajar con nuestros propios defectos. Y cuando descubrimos esos defectos dentro de nosotros mismos, comprendemos la actitud de los demás. Sabemos que está condicionado, sabemos que tiene entonces la conciencia dormida y por tal motivo definitivamente puede actuar de una u otra manera. Porque entonces sabremos ponernos en los zapatos del otro. Entonces dejamos de emitir juicios y condenas sobre los demás. Un instructor no es un juez ni un verdugo. Un instructor es aquel elemento humano, aquella pieza que sirve a la obra del Cristo y que su misión es facilitar la comprensión de la doctrina y de cómo definitivamente ponerla en práctica. Enseñarle a los hermanos cómo ponerla en práctica. Y no es alguien que debe estar enjuiciando. Eso lo hacen aquí en la tierra los tribunales de justicia terrenales y allá más arribita los tribunales de la justicia cósmica. No somos nosotros esos jueces y menos verdugos de ninguna persona. Cada uno entonces comete y vive su vida de acuerdo a sus propios procesos internos. Que si piden un consejo y que si piden una orientación, por supuesto, para eso estamos. Para eso estamos. Pero no para lo otro. Eso es bien importante porque nosotros debemos saber ponernos en la posición de la otra persona en el trabajo esotérico. Y ahí hemos visto los ejemplos que ha puesto el maestro. En vez de enjuiciar al borrachito que está en la calle, tirado ahí haciendo payasadas, dice el maestro, decir, fulano, ese soy yo, estoy haciendo esa payasada. Y cuando yo me pongo en el papel de este, porque llevo también el yo de la embriaguez, entonces lo comprendo y no lo condeno, no hago un juicio a priori sobre él. Pobre persona, pobre está sufriendo. Definitivamente que así es. Así que bueno, dice el venerable que la crueldad continuará existiendo sobre la faz de la tierra en tanto no hayamos aprendido a ponernos en el lugar de los otros. Y eso es claro, ¿no? Si uno aprende a ponerse en el lugar de los otros, no va a condenarlo, no va a enjuiciarlo, no es un verdugo. Es obvio que la crueldad con que se refiere a esta persona o con que uno se puede expresar de esta persona va a desaparecer si en realidad uno aprende a ponerse en el lugar de los demás. Más si uno no tiene el valor de verse a sí mismo, dice el venerable, ¿cómo podría colocarse en el lugar de otros? ¿Por qué habríamos de ver exclusivamente la parte mala de otras personas? Ahora mismo, hace poco estábamos platicando de eso, y de lo que dice el maestro, hay tanta maldad en el virtuoso como virtudes en el malvado. Y entonces, si alguien se pone en el lugar del otro, es capaz entonces de agradecer a aquel que todo mundo enjuicia y que señala con sus dedos. Agradecer la grandiosa obra que pudo haber hecho a la par nuestra y los favores que pudimos recibir en el mismo desarrollo de esta institución, en el mismo desarrollo. Así que tenemos que aprender. Vean el trabajo esotérico gnóstico, cómo lleva a tanta profundidad humana, a tanta comprensión. Continúa el venerable y dice, la antipatía mecánica hacia otra persona que por vez primera conocemos indica que no sabemos ponernos en el lugar del prójimo,
que tenemos la conciencia demasiado dormida. Demasiado dormida. Así que miren, si cuando nos ponemos entonces nosotros en este papel, entonces vamos descubriéndonos a sí mismos de hecho. Y si uno toma esta regla de oro, se va a dar cuenta y empezar a observar por qué critica a la otra persona. Y entonces esta otra persona le va a servir como un espejo de cuerpo entero para verse a sí mismo con aquello que tiene más compromiso de trabajar. Pero esta es una actitud verdaderamente revolucionaria. Aquí debe haber una forma diferente de pensar y una forma diferente de actuar, de sentir y de actuar. Esto es lo que quiere entonces el maestro cuando nos entregue este libro. Nos cae muy antipática determinada persona. ¿Por qué motivo? Pregunta. Tal vez bebe. Observémonos, dice. ¿Estamos seguros de nuestra virtud? ¿Estamos seguros de no cargar en nuestro interior el yo de la embriaguez? Mejor sería que al ver un borracho haciendo payasadas, dijéramos, este soy yo, ¿qué payasadas estoy haciendo? Y ponerse en el lugar del borrachito para comprenderlo. En realidad es toda una tragedia estar preso de la embriaguez y ver ese drama humano de esta persona que amanece definitivamente con un sufrimiento espantoso tirado en la calle o como sea, tal vez en su casa, pero es un sufrimiento espantoso. Es digno de piedad, de sentir piedad y de sentir entonces, definitivamente comprensión profunda de esto. Y por el otro lado dice, ¿es usted una mujer honesta y virtuosa y por ello le cae mal cierta dama? ¿Siente antipatía por ella? ¿Por qué? Dice, ¿se siente muy segura de sí misma? ¿Cree usted que dentro de su interior no tiene el yo de la lujuria? Dice, ¿piensa que aquella dama desacreditada por sus escándalos y lascivias es perversa? ¿Está usted segura de que en su interior no existe la lascivia y perversidad que usted ve en esa mujer? Y nos deja ahí las preguntas y las inquietudes para reflexionar sobre sí mismo. Es que aquí lo peor que nosotros podemos hacer es meternos a juzgar la vida ajena, porque no es el trabajo que tenemos que hacer. Es autojuicio el que hay que liberar. Es ese tremendo autojuicio interior que va en la conciencia, es el que tenemos que liberar para juzgarnos a sí mismos. Y dice, mejor sería si autoobservase íntimamente y que en profunda meditación ocupase el lugar de aquella mujer a quien aborrece. Es urgente valorizar el trabajo esotérico gnóstico. Es indispensable comprenderlo y apreciarlo. Si es que en realidad anhelamos un cambio radical, que es lo que busca la psicología revolucionaria. Vean qué interesante, porque todo el trabajo es aquí consigo mismo. Entonces, si alguien aprende a ponerse, a respetar el punto de vista ajeno y a comprender la condición con la que otro está viviendo, definitivamente se ahorra muchísima energía de su propia conciencia y es capaz en determinado momento de darle una ayuda si es que se la piden, de ser un consejero acertado si es que se la piden, porque se pone primero a observarse a sí mismo. Si descubre dentro de sí mismo ese mismo yo de la embriaguez o de la lascivia o de la lujuria, entonces tiene la capacidad de comprender las acciones de los demás. Por eso se hace indispensable saber amar a nuestros semejantes, nos dice
estudiar la gnosis y llevar esta enseñanza a toda la gente. De lo contrario caeremos en el egoísmo. Si Dios nos ha permitido y si la misericordia ha sido con nosotros y nos ha permitido hacer contacto con esta grandiosa enseñanza, con esta sabiduría, definitivamente es de agradecer esta gran misericordia, este don al cual hemos sido invitados para comprender esta enseñanza y ayudar entonces en transmitirla. Y por eso estamos haciendo este gran esfuerzo de intentar compartir con todos aquellos que intenten y que quieran ver entonces esta enseñanza de una manera definitivamente natural, tal como el maestro Samael la dejó. Si uno se dedica al trabajo esotérico sobre sí mismo, pero no da la enseñanza, dice el maestro, a los demás, su progreso íntimo se torna muy difícil por falta de amor al prójimo. Y de ahí la importancia que tiene el papel de aquellos hermanos y hermanas que hacen su gran labor en la transmisión de este quinto evangelio, en ayudar a los demás para que hagan contacto con esta sabiduría gnóstica. Y cada uno con su propio estilo y con su propio nivel de ser intenta transmitir esta enseñanza de manera natural, tal como le enseñó el maestro Samael, lo repito, sin alardes de ningún tipo. Así como se pone entonces él a comprender y a estudiar esta obra, que da inmensa alegría cuando entonces nos damos cuenta que hemos comprendido un poco una parte, y esto hay que transmitirlo y ayudarle a los demás a que también lo entiendan, porque hay una ley crística que dice entonces que el que da, recibe, y mientras más dé, más recibirá. Pero al que nada da, hasta lo que tiene le será quitado. Simple, esa es la ley, dice el maestro. Esa es la ley. Y ahí entonces vamos introduciéndonos al tema definitivamente de esta tarde, el cómo entonces llegar a la comprensión profunda. Yo quiero decirles a ustedes, por las experiencias mismas que el venerable maestro nos ha dejado, ¿no?, que hasta la eliminación de un defecto, hasta en la eliminación de un defecto, por pequeño que sea, tiene que estar de acuerdo a la ley cósmica. Está definitivamente ligado estrechamente a la posición de un tribunal de la justicia. Y si en el tribunal de la justicia definitivamente condenan a muerte a esa parte de nosotros mismos, entonces eso se va a eliminar. ¿Vea? Pero todo eso tiene un precio. Todo eso tiene un costo. Que hay que pagarlo no con dinero de este mundo, sino con buenas acciones, con buenas obras. Así pues, nos dice el venerable que cualquier incidente de la vida, por insignificante que parezca, indubitablemente tiene por causa un actor íntimo en nosotros, un agregado psíquico, un yo psicológico, cualquiera. El autodescubrimiento es posible cuando nos encontramos en estado de alerta percepción y de alerta novedad. Eso es alerta, atención plena a sí mismo, atención plena. Y él dice hasta una frase como el vigía en época de guerra, ¿no? Entonces se descubre en ese defecto que aparece definitivamente bajo el lente y el prisma de la clarividencia objetiva dirigida hacia nuestro interior psicológico, hacia nuestro espacio psicológico. Se descubre ese defecto. Entonces se observa detenidamente, se estudia detenidamente. Y luego viene entonces la aplicación de estos tres pasos. Observación para conocerlo, para comprenderlo. Juicio
y la ejecución. Y ya en la ejecución ya no es asunto nuestro, sino entonces ha hecho el trabajo de la observación, de la comprensión íntegra de un defecto. Y entonces viene la oración en el trabajo y se pide a la Divina Madre entonces intervenga en auxilio nuestro, ¿no? Y son tres factores básicos de la disolución. Primero se observa, segundo se enjuicia y tercero se ejecuta. Dicen, en la interrelación existe autodescubrimiento y autorrevelación. Quien renuncia a la convivencia con sus semejantes, renuncia también al autodescubrimiento. ¿Ve? Quien renuncia a la convivencia con sus semejantes, renuncia también al autodescubrimiento. Pero fíjense ustedes, si nosotros analizamos la vida de todos, la mayoría, porque como somos cortados con la mismita tijera y tenemos el yo que es igual, nosotros andamos huyendo de la escuela, nos escapamos de la escuela, nos escapamos de esa disciplina esotérica, cuando nos están entonces proponiendo un gimnasio a veces suave, a veces más fuerte, y en vez de enfrentarnos a sí mismo, huimos de sí mismo, huimos y no nos enfrentamos al yo que reacciona ante esas circunstancias, ante esas acciones de los demás. Y si somos verdaderamente gnósticos y si queremos trabajar sobre sí mismos, entonces ¿por qué no hacemos lo que hacía el maestro Samael y lo que hacía entonces el Buda? Y luego decirle entonces a aquel, cuando tengas necesidad de escupir, de sentir la necesidad de escupir, ven aquí a nosotros y hazlo. Para estudiarnos, entonces. Eso es lo que decía. Claro, esto es terriblemente difícil para uno. Terriblemente difícil. Yo descubierto infraganti debe ser observado cuidadosamente en nuestro cerebro, en nuestro corazón y en nuestro sexo. En los tres cerebros debe ser estudiado. Un yo cualquiera de lujuria podría manifestarse en el corazón como amor, en el cerebro como un ideal, mas al ponerle atención al sexo sentiremos cierta excitación morbosa inconfundible, dice el venerable. Ahora, comprendido esto en los tres cerebros, en estas tres esferas, dice, el enjuiciamiento de cualquier yo debe ser definitivo. Necesitamos sentarle en el banquillo de los acusados y juzgarlo despiadadamente. Cualquier evasiva justificación, consideración debe ser eliminada. Si es que en verdad queremos hacernos conscientes del yo que anhelamos extirpar de nuestra psiqui, pero cualquier evasiva consideración debe ser eliminada. Justificación, es justificación sobre sí mismo, sobre sí mismo. Por eso es que la lucha es despiadada contra sí mismo, no contra los demás. Pero es fácil, dijéramos, despotricarse contra los demás y criticar a los demás, enjuiciarlos y condenarlos. Eso es sumamente fácil. Pero hacerlo contra uno mismo es cuestión de valientes. Eso queda relegado para una élite verdaderamente valiente. Y una vez comprendido y hecho todo este trabajo, viene la ejecución. Y dice, es diferente, no sería posible ejecutar a un yo cualquiera sin haberle previamente observado y enjuiciado. La oración, el trabajo psicológico es fundamental para la disolución. Necesitamos un poder superior a la mente si es que en realidad deseamos desintegrar tal o cual yo. Y de hecho, entonces aplicamos, nos concentramos en la Divina Madre y pedimos. Y ella entonces definitivamente apela y escucha la oración de su hijo. Y viene entonces el trámite para la eliminación de esta parte de sí mismo, de cómo morir en sí mismo. Dice entonces el venerable que existen definitivamente personajes especiales que hacen la decapitación, ¿no?
hay entonces estos que trabajan para el Tribunal de la Justicia y que definitivamente son los verdugos que eliminan al yo, que nos eliminan a sí mismos, porque el sí mismo es el que están eliminando. Obviamente antes de eliminarlo extraen de sí mismo, de ese yo, el porcentaje de luz que hay. Es que hay que acudir a la oración. Orar es hablar con Dios, se dice, y meditar es escuchar a Dios. Porque cuando entonces llega al estado de silencio, se ora y luego se pone la mente en silencio para escuchar la respuesta de Dios. Y eso solo es posible en plena meditación. Nosotros debemos apelar a Dios Madre en nuestra intimidad. Si es que en verdad queremos desintegrar yoes, quien no ama a su madre, el hijo ingrato, fracasará en el trabajo sobre sí mismo. La mente por sí misma nunca podría desintegrar ningún yo. Eso es irrebatible e irrefutable, como lo dice el maestro Samael. Hay que acudir a la Divina Madre. Hay que acudir y de rodillas pedir su auxilio para que nos elimine a sí mismo, fíjense bien, para que nos elimine a sí mismo. Y esta enseñanza viene de miles de años antes, ¿no? Los sabios mayas en sus murales dejan explícito este estado de oración plena y de éxtasis en la que, por ejemplo, ahí un sacerdote, un adepto maya, entonces clama a su divina madre representada en la gran serpiente y la cultura serpentina. Y entonces la madre empuña la lanza de Eros, empuña la lanza y dirige la lanza contra sí mismo, contra el que está orando. Definitivamente es de lo que pasa en el momento de la ejecución, porque uno pide que se desintegre y que elimine parte de sí mismo para morir en sí mismo, ¿no? Todos los pueblos antiguos adoraron a Dios Madre en lo más profundo de nuestro ser. El principio femenino del Eterno es Isis, María, Tonantzin, Cibeles, Rea, Adoní, Soberta, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros tiene su Madre Divina particular, individual. Ella en sí mismo es una parte de nuestro propio ser, pero derivado. Interesante, una parte de nuestro propio ser. El ser definitivamente es uno en dos, ¿no? La dualidad, como lo explican entonces también las culturas serpentinas del Asia antigua. Él y ella son ciertamente las dos partes superiores de nuestro ser íntimo. Indubitablemente él y ella son nuestro mismo ser real, más allá del yo, de la psicología, más allá. Él se desdobla en ella y manda, dirige e instruye. Ella elimina los elementos indeseables que en nuestro interior llevamos a condición de un trabajo continuo sobre sí mismo. Esto definitivamente es muy importante que se vaya comprendiendo. Cuando hayamos muerto radicalmente, cuando todos los elementos indeseables hayan sido eliminados después de muchos trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, nos fusionaremos e integraremos con el Padre Madre. Entonces seremos dioses terriblemente divinos, más allá del bien y del mal. Así nos lo explica el maestro Samael. Y tiene mucho que ver esta relación con esta obra de Jofra, cuando muestra entonces el eterno masculino, un polo masculino y un polo femenino, que al final se vuelven un solo ser, el andrógino divino, que es nuestro Padre. Pero la Madre está pendiente de sí, está siempre cerca de cada uno de nosotros. Nuestra Divina Madre particular, individual, mediante sus poderes flamígeros, puede reducir a polvadera cósmica a cualquiera de esos tantos yoes que haya sido previamente observado y enjuiciado. Ningún yo se disuelve instantáneamente. Nuestra Divina Madre debe trabajar y hasta sufrir muchísimo antes de lograr la aniquilación de cualquier yo. Definitivamente no es algo que pueda surgir de un instante a otro.
Sin embargo, la Divina Madre puede perdonarnos, puede perdonar nuestro pecado y puede eliminar ese defecto, trabajando intensamente para poder lograrlo, para poder auxiliar a su Hijo. De modo que, en modo alguno sería necesario una fórmula específica para rezar a nuestra Madre Divina interior. Esto, por favor, reflexionen, porque uno se pone, y en muchas ocasiones de la vida definitivamente uno se aprende enormes fórmulas, ¿no? Y entonces ahí se martiriza porque se le olvida y después que sí, y no aprende a orar de una manera correcta y sencilla, como lo hace un niño que se dirige a su madre. No anda inventando, no anda haciendo enormes fórmulas, simple y sencillamente, con algo, palabras salidas del corazón, se dirige a ella. Y lo dice el maestro Samael. En modo alguno sería necesaria una fórmula específica para rezarle a nuestra Madre Divina interior. Debemos ser muy naturales y simples al dirigirnos a ella. El niño que se dirige a su madre nunca tiene fórmulas especiales. Dice lo que sale de su corazón y eso es todo. Entonces, sí, a estas alturas del trabajo esotérico gnóstico, nosotros debemos comprender de la mejor forma, que cuando entonces aflora la conciencia dentro de nosotros, por eso la importancia del silencio y la quietud de la mente, porque aflora entonces ese niño que llevamos dentro, eso que se llama Buddhata según el Zen, la esencia, aflora y puede definitivamente hablar con su madre. Volveos introvertidos, dice el maestro, dirigid vuestra plegaria hacia adentro, buscando dentro de vuestro interior a vuestra divina señora, y con súplicas sinceras podéis hablarle, rogadle desintegre aquel yo que hayáis previamente observado y enjuiciado. ¿Ven? ¿Ven? Por eso el sentido de la autoobservación íntima, conforme se vaya desarrollando, os permitirá verificar el avance progresivo de vuestro trabajo. Y no esperen que otro le diga, yo sé que va bien, que ese cuento, ¿cómo vas a saber? Uno sí sabe lo que ha podido hacer y lo que no ha podido hacer. Comprensión, discernimiento son fundamentales. Sin embargo, se necesita de algo más. Si es que en realidad queremos desintegrar el mí mismo, el yo, a nosotros mismos, necesitamos verlo, necesitamos observarlo, no para afuera, sino hacia adentro. Así es que esa es la clave suprema de este trabajo. Definitivamente apelar a nuestra Divina Madre cuando ya hemos nosotros comprendido. Acuérdense que es promesa de la Divina Madre que dice, yo lo desintegraré, yo lo degollaré a todos los defectos psicológicos, agregados psíquicos previamente comprendidos en todos los niveles de la mente. Y eso hacia dónde entonces nos lleva este libro maravilloso del maestro Samael. Implica definitivamente la necesidad urgente de aprender a poner la mente tranquila y serena para que aparezca el niño, para que aparezca entonces eso de la autoconciencia infantil y el niño se dirija a su madre y a su padre, y eso sencillamente trabajando intensamente sobre sí mismo vamos entonces a lograr la transformación radical, la comprensión sobre los demás y por supuesto una convivencia y una coexistencia verdaderamente pacífica y respetable a todas las personas. Por eso es que el gnóstico debe ser verdaderamente un caballero y una dama muy, pero muy especial. Pues no estamos entonces para juzgar y condenar a la humanidad, ni a nuestros hermanos, ni a nadie que esté cerca. Más bien para comprenderlos profundamente y amarlos así como son, con sus defectos y sus errores, porque llevan entonces los mismos errores, los mismos defectos que en nuestro interior llevamos. Y si alguno definitivamente ya ha pasado por el feliz momento de la desintegración de ese defecto, conoce palmo a palmo
cada una de las manifestaciones de esos yoes. Y por eso los venerables maestros, mientras más exaltados son, menos juicio pueden emitir sobre las demás personas. No van a encontrar definitivamente un maestro iluminado como el maestro Samael, la maestra Litelante, como los grandes maestros alquímicos que nos ven y nos auxilian. No van a encontrar juicios groseros ni condenas sobre la humanidad, sino amor y comprensión. Así es pues, porque ellos han hecho y cristalizado entre sí mismos todos los objetivos que el maestro Samael nos ha planteado y nos ha sintetizado en esta grandiosa obra de tratado de psicología revolucionaria. Vamos a llegar hasta aquí, nos vamos a proponer en lo sucesivo a tocar unos temas del libro maravilloso de la Gran Rebelión, que se complementa y se suplementa con este libro de psicología revolucionaria. ¿Hay alguna preguntita? Por favor, trataremos de comprender, de responderles adecuadamente.